En este pequeño video vamos a dar unas ideas sobre el significado del símbolo de la cruz y un poco sobre su historia. Para el efecto vamos a utilizar el libro de la doctrina secreta, escrito por la señora Elena Blavatsky, volumen cuarto, titulado El simbolismo arcaico de las religiones del mundo y de la ciencia. Y también vamos a utilizar unas ideas presentadas en la sección octava de dicho libro. Como es bien sabido, la señora Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica, que es una sociedad dedicada al estudio comparado de todas las filosofías del mundo, y su función principal es dar las claves para decodificar los símbolos de todos los libros sagrados y simbólicos de la humanidad. La sección 8, como dijimos, se llama El simbolismo de los nombres de misterio, Iao y Jehová en sus relaciones con la cruz y el círculo. Esta sección es muy densa, trata varios temas, pero para resumir, nos vamos a concentrar en la introducción y algunos datos sobre la cruz. Dice la señora Blavatsky: cuando el abate Louis Constant, más conocido como Eliphas Levi, dijo en su historia de la magia que el Sefer Yetzirah, el Zohar y el Apocalipsis de San Juan son las obras maestras de las ciencias ocultas, dice la señora Blavatsky que debió haber añadido, si quería ser exacto, que esto era claro pero en Europa, y que es mucha verdad que estas obras contienen más significación que palabras, y que su expresión es poética, al paso que en los números es muy exactas. Desgraciadamente, sin embargo, antes de que se pueda apreciar la poesía de las expresiones o la exactitud de los números, tienen que haberse aprendido el sentido real y la significación de los términos y signos en ellas empleados. Y nadie puede aprender esto mientras ignore el principio fundamental de la doctrina secreta, ya sea en el esoterismo oriental o en la simbología cabalística. Las claves, o sea, los valores en todos sus aspectos de los nombres de Dios, de los ángeles y de los nombres de los patriarcas en la Biblia, su valor matemático o geométrico y sus relaciones con la naturaleza manifestada. Por tanto, si por una parte el Zohar admira al místico por la profundidad de sus conceptos y la gran sencillez de sus imágenes, por otra, esta obra extravía un poco al estudiante con expresiones tales como las usadas respecto a Ein Sof y Jehová, que son muy elevadas, a pesar de la afirmación de que este libro tiene cuidado de explicar que la figura humana con la que se reviste a Dios es solo una imagen de la palabra, y que Dios no puede ser expresado por ningún pensamiento ni por ninguna forma. Es bien sabido que Orígenes y Clemente y los rabinos confesaban que la Cábala y la Biblia eran libros secretos y velados, pero muy pocos saben que el esoterismo de los libros cabalísticos, en su presente forma reeditados, es sencillamente otro velo, aún más disimulado, echado sobre el simbolismo primitivo de estos libros secretos y sagrados. Y añade, la idea de representar a la deidad oculta por la circunferencia de un círculo y al poder creador macho y hembra, o el verbo andrógeno, por el diámetro de la cruz, es uno de los símbolos más antiguos. Sobre estos conceptos han sido construidas todas las grandes cosmogonías. Pero para los antiguos sabios y para los egipcios y caldeos, el símbolo era completo, pues encerraba la idea del pensamiento divino, eterno e inmutable, en su absolutividad totalmente separado del estado incipiente de la llamada creación, y comprendía la evolución psicológica y hasta espiritual, así como su obra mecánica o construcción cosmogónica. Para los hebreos, sin embargo, aunque el primer concepto se encuentra claramente en el Zohar y en el Sefer Yetzirah, o lo que queda de este último,
lo que ha sido después encerrado en el Pentateuco propiamente dicho, y especialmente en el Génesis, es solo una etapa secundaria, a saber, la ley mecánica de la creación, o más bien de la construcción, mientras que la teogonía apenas se halla bosquejada, si es que lo está. Solamente en los 6 primeros capítulos del Génesis, en el rechazado libro de Enoch y en el poema mal comprendido y erróneamente interpretado de Job, es donde se pueden encontrar ahora estos ecos verdaderos de la doctrina arcaica. Y posteriormente agrega la señora Blavatsky sobre el símbolo de la cruz y dice lo siguiente: la cruz, dicen los cabalistas, repitiendo la lección de los ocultistas, es uno de los símbolos más antiguos y hasta quizá el símbolo más antiguo de todos. Esto ha sido demostrado ya en este mismo libro. Los iniciados orientales la presentan como paralela con el círculo del infinito deífico y con la primera diferenciación de la esencia, o sea, la unión del espíritu y la materia. Esta interpretación, sin embargo, ha sido rechazada y solo se ha aceptado la alegoría astronómica, adaptada a sucesos terrestres hábilmente inventados. Y luego añade: demostraremos esta afirmación. En astronomía, como se ha dicho, Mercurio es el hijo de Shelus y Lux, del firmamento y de la luz, o el Sol en mitología. Él es la progenie de Júpiter y Maia. Él es el mensajero de su padre Júpiter, el Mesías del Sol en griego. Su nombre Hermes significa, entre otras cosas, el intérprete, o sea, la palabra, el logos o verbo. Ahora bien, Mercurio nació en el monte Silene, entre pastores, y es el patrón de estos últimos. Como genio psicopómpico, conducía las almas de los muertos al Hades y las volvía a traer, cargo que se le atribuyó a Jesús después de su muerte y resurrección. Los símbolos de Hermes Mercurio eran colocados en las vueltas de los caminos, lo mismo que se colocan ahora cruces en Italia, y eran cruciformes. Cada séptimo día los sacerdotes ungían con aceite estos términos, y una vez al año les colgaban guirnaldas, por tanto eran los ungidos. Mercurio, al hablar por medio de sus oráculos, dice lo siguiente: yo soy aquel que llamáis el Hijo del Padre, o sea Júpiter, y de Maia. Dejando al Rey del Cielo, el Sol, vengo a ayudaros, mortales. Mercurio, pues, cura a los ciegos, devuelve la vista mental y física. Muchas veces era representado como de 3 cabezas y era llamado tricéfalo, triple como uno con el Sol y Venus. Finalmente, Mercurio, según muestra Corenutos, que era un autor de esa época, era algunas veces figurado bajo una forma cúbica, sin brazos, porque el poder del lenguaje y la elocuencia pueden prevalecer sin ayuda de las manos o de los pies. Esta forma cúbica es la que relaciona directamente los términos con la cruz y la elocuencia o el poder del lenguaje de Mercurio. Fue la que hizo decir al astuto Eusebio: Hermes es el emblema de la palabra que crea e interpreta todo, pues es el verbo creador. Y él muestra a Porfirio enseñando que el lenguaje de Hermes, interpretado ahora como verbo de Dios en el Paimander, es un lenguaje, un verbo creador, es el principio seminal, esparcido por todo el universo. En la alquimia, Mercurio es el principio radical húmedo, el agua primitiva o elementaria que contiene la semilla del universo, fecundada por los fuegos solares. Para expresar este principio fecundante, los egipcios añadían muchas veces un falo a la cruz, y representaban de esta forma el macho y la hembra, o la vertical y la horizontal unidas. Los términos cruciformes representaban también esta idea dual, que se encontró en Egipto en el Hermes cúbico. El autor de La suerte de las medidas nos dice por qué, según él, muestra el cubo desarrollado se convierte en una cruz en forma de tau, o cruz egipcia, y también que el círculo unido a la tau da la cruz ansata de los antiguos faraones.
Habían aprendido esto de sus sacerdotes y de sus reyes iniciados, hacía muchas edades, y también lo que significaba un hombre unido a la cruz, cuya idea se hizo que se relacionase con la del origen de la vida humana, y de aquí su forma fálica, solo que esta última entró en acción mucho tiempo después de la idea y al artífice de los dioses, Vishvakarman, crucificando al sol iniciado en el torno cruciforme. Según dice este mismo autor, el poner un nombre en la cruz fue usado de esta forma de manifestación por los hindúes, pero era para que se relacionase con la idea del nuevo nacimiento del hombre por medio de la regeneración espiritual y no por la generación física. O sea, el candidato a la iniciación era atado a la cruz del Tao astronómica, con la idea mucho más grandiosa, mucho más noble, mucho más metafísica, mucho más teosófica que la del simple origen de la mera vida terrenal. Posteriormente añade, es extraño que los más sabios de los cabalistas modernos no hayan podido ver en la cruz y el círculo más que un símbolo de la deidad creadora o andrógena, manifestada en su relación e intervención con los fenómenos del mundo. Y dice, esta misma idea se ve claramente en el fondo de las más hábiles definiciones de la Cábala y sus misterios. Por ejemplo, la definición de la Cábala dada por Juan Aparque, que dice lo siguiente: la clave de la Cábala se cree que es la relación geométrica del área del círculo inscrito en un cuadrado, o sea, la del cubo en la esfera, dando lugar a la relación del diámetro a la circunferencia de un círculo con el valor numérico de esta relación expresado en integrales. Siendo la relación del diámetro a la circunferencia una razón suprema relacionada con los nombres de los dioses Elohim y Jehová, cuyos términos son numéricamente expresiones de estas relaciones respectivamente, el primero de la circunferencia y el último del diámetro, entonces abraza en sí todas las demás subordinaciones. En la Biblia se emplea dos modos de expresar la razón de las circunferencias al diámetro en integrales, o sea, la Biblia habla de matemáticas. Para terminar diremos que no es pues en la Biblia donde tenemos que buscar el origen de la cruz y el círculo, sino más allá del diluvio. Por tanto, volviendo a Elifas Levi y al Zohar, hay que contestar como los ocultistas orientales y decir que aplicando la práctica al principio están completamente de acuerdo con Pascal cuando se dice que Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguno.